Aquella tarde me sentía particularmente triste. Algo había ocurrido en mí. No sabía qué era y no encontraba la salida. Aquella angustia brutal, aquel sentimiento que me oprimía el pecho y el corazón. Me dolía incluso respirar. Así que, en un afán de desesperación, simplemente comencé a caminar las calles de aquel pueblo. Era un pueblo pequeño. Las calles angostas ni siquiera estaban pavimentadas. Quizá la que mejor suerte corría tenía empedrado. De ahí en más todo era polvo y tierra. Era una calle larga que caminaba, que bajaba. Sin pensarlo, de repente me vi afuera del poblado, justo donde empezaba la zona agrícola. El viento mecía los maizales que estaban ya por brotar las mazorcas. Durante un rato me quedé observando los maizales, tratando de resolver mis vidas. De repente vi una figura a unos metros dentro del maizal. Era una mujer. Me miraba fijamente. Me sonrió y con la mano me hizo la invitación a seguirla. Al principio me resistí. Yo era nuevo en aquel pueblo y pudiera tratarse de uno de estos tantos trucos que hay para asaltar a los viajeros. Así que me senté en una piedra fuera del maizal, encendí un cigarrillo y me desentendí de la mujer. Había fumado la mitad del cigarro cuando la tenía frente a mí, parada. Levanté la vista. Era una mujer alta, de pelo trigueño, rostro blanco y unos profundos ojos azules. Es quizá lo que más me impactó, el calor y el color de sus ojos, porque no les he dicho, pero me encontraba en un pueblo de gente más bien morena, más apegada a las raíces de las culturas prehispánicas. No pude evitarlo. Al verla, una extraña sensación me invadió. Se sentó junto a mí, me observó fijamente y me habló y me dijo que le acompañara, que pasando el maizal tenía su choza, que había preparado algo de sopa y que me veía con cara de hambriento, que me alimentaría y que si se hacía tarde podría quedarme a dormir ahí sin ningún problema y regresar al otro día al pueblo. Lo confieso, no me costó trabajo aceptar la oferta, así que como pude caminé detrás de ella por el maizal. Extrañamente, mientras caminaba, el cielo a mi alrededor cambiaba constantemente de color, más opaco, más brillante, nublado, soleado, y llegamos a la cabaña. Efectivamente, en aquella pequeña cabaña había una mesa, y en la mesa un plato humeante de sopa. No sé qué pasó desde que empecé a caminar en el maizal, pero tenía un hambre feroz, voraz. Devoré el plato de sopa en un santiamén y me preparó otro y me preparó carne y comimos. Es tarde ya. Duerme un poco, me dijo. Se quedó a un lado de mi cama. Yo me quedé dormido.
A la mañana siguiente no la encontré. Me levanté, salí de la cabaña y lo que vi me dejó aterrado. Lo que la noche anterior era un enorme maizal, hoy era una explanada de cemento, concreto, edificios, vehículos de un lado para otro. Todavía amodorrado, decidí caminar rumbo al pueblo. Cuando llegué, todo era diferente. Aquello no era el pueblo que yo había dejado, ese pueblo de calles de tierra o de empedrado. No era el pueblo donde los cerdos y las vacas podían caminar por la calle. Era una ciudad completa. Todavía, con el ánimo perdido, deambulé por el centro de esa ciudad. Encontré una pequeña taberna. Entré y la mayoría de los hombres eran ya 70, 80 años. Apenas entrar, uno de ellos, el más anciano de todos, se me quedó viendo con ojos de espanto, aterrado. Me acerqué y enseguida me dijo: ¿dónde estabas? ¿Dónde? En el maizal. No. Y alguien más le preguntó qué ocurría. Y cuando el hombre contó la historia, me sentí aterrado. Lo que para mí fue una noche o un atardecer, para el resto de la ciudad habían sido 80 años. El hombre que me reconoció era un pequeño niño de apenas 6 o 7 años que yo había conocido el día que llegué a ese pueblo. Entonces me contó que durante mucho tiempo la gente se preguntó qué había pasado con aquel viajero sin encontrar respuesta. Ahora entiendo que los cambios en las tonalidades del cielo, cuando yo iba caminando por el maizal, eran en realidad el pasar de los días, el día y la noche, una y otra vez. Y así perdí 80 años de mi vida. Yo soy el narrador. Y si te ha gustado esta historia, por favor dale like y comparte.